Vamos a hablar con el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero y político, porque lo vamos a entrevistar con Alberto Garay Lourdes Guadamut del equipo de Forever, pero antes le saludo cordial, doctor Gómez de la Torre, le escuchamos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Carlos, buenos días, Lourdes, buenos días a todos quienes nos siguen tanto a través de la radio como a través de las redes sociales. Doctor, el gusto es nuestro, 7:04 de la mañana. Bueno, nos encantaría ser portadores de buenas noticias. Incluso hace poco aplaudíamos y los titulares acaparaban esta noticia de que la leche ecuatoriana, por ejemplo, iba a entrar ya a otros países de Centroamérica. El sector productivo estaba contento en ampliar ese espectro y bueno, y decir, bueno, pues estamos exportando nuestros productos al exterior. Hoy por hoy, en medio de este paro nacional y movilizaciones que no son nada pacíficas y que de una u otra forma le han causado pérdidas millonarias al país y a ciertos sectores productivos de varias provincias, la tónica es otra. ¿Cuál es su criterio respecto a todas las pérdidas en el sector florícola, ganadero, acuícola, que se están viendo hoy por el cierre de vías y porque, bueno, no están dejando pasar insumos, medicinas y tampoco les están dejando sacar sus productos a las ciudades para comercializarlos? ¿Cuál es su lectura general respecto a todo lo que sucede hoy por hoy y las pérdidas millonarias? Buenos días. A ver, Lourdes me la pone complicada porque es un absoluto sinsentido. Porque en la zona particularmente de Tabacundo, Cayambe, Otavalo, que ha sido la zona más caliente, digámoslo así, son zonas netamente lecheras y florícolas, ¿ya? Y el acceso a la provincia de Imbabura, que es una provincia fundamentalmente turística. Entonces, cuando bloqueamos eso, estamos bloqueando la propia actividad económica de los habitantes de esas zonas. Porque no es que le están complicando a la gente mucho, un poco a la gente de, perdón que lo tome así, pero a Guayaquil o a Manta o a Loja. Están con los mercados de ponchos cerrados, están con los hoteles parqueados. Toda la economía que gira en torno al comercio, a la industria, está completamente paralizada. Entonces, hablamos de flores más o menos están perdiendo, de acuerdo a las estimaciones de Expoflores, de 1 a 1,5 millones de dólares diarios. En el caso de leche estamos hablando de, en pérdidas identificadas de la leche que va a la industria, más o menos 1,5 millones de litros, pero de ahí hay otro porcentaje de leche que se queda en queseras artesanales locales que tampoco pueden sacar su producto, en donde podríamos estimar al menos otros 500,000 litros adicionales. Vemos el tema de los cultivos, estamos arrancando lluvias. ¿Qué implica esto? Que los cultivos que usted puede dejar ciertos cultivos antes de cosecha en suelo, mientras está seco. Cuando comienza a llover, hay que sacar pronto, caso contrario. La papa, por ejemplo, germina y ya no va a mercados para consumo. Entonces, ese tipo de cosas afectan a las mismas comunidades, afectan a los mismos ciudadanos. Entonces, esos son los absolutos sinsentidos. El legítimo derecho a la protesta es una cosa, pero lo que estamos viviendo, evidentemente, hay otros intereses por detrás. Bien, estamos hablando con el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, él es también analista agropecuario, pero también político, y en ese sentido, doctor, esto no solo perjudica a la gran industria o a la pequeña industria que produce la leche, que exporta flores, pero también es como un efecto dominó, es como que todo está concatenado. A ellos no poder, bueno, están produciendo, pero al no sacar sus productos a las ciudades, los precios de los productos que ya tenemos en los mercados empieza a encarecer, y es ahí cuando se empieza de una u otra forma a instalar de que la vida en Ecuador se encarece o que la canasta familiar se encarece. ¿Es este el objetivo de no dejar pasar los productos o simplemente es esa voz de protesta que quiere instaurarse y tomar el mando para que así le cumplan todas las exigencias, hablando del listado que ya publicó la CONAIE? Yo creo que hay de las dos partes. Cuando nosotros vemos que el foco está ahorita en lo que es el sur de Imbabura, norte de Pichincha, ¿ya? Y obviamente complica hacia el norte, tenemos situaciones como la papa. La papa, por temas de mercado normales, ya venía incrementándose el precio los últimos
2 meses atrás. La papa en el Carchi está vendiéndose ya casi a precio de gallina muerta porque no la pueden sacar. No. Y el otro lado del país, al sur de Cayambe, la papa está bastante cara. La misma situación pasa con otros cultivos. Pero lo que usted menciona es la realidad. O sea, ¿qué es lo que pasa con toda la cadena de valor? Porque del paro, lo único que hacemos es generar pérdidas. Pérdidas en todos los ámbitos. Y ahí es donde yo no entiendo. Hay una serie de exigencias políticas, evidentemente, y lo voy a decir claramente, o sea, ha circulado un tema de cuántos galones de diésel se requieren para 1 kilo de cocaína. Si uno pone el valor del kilo de cocaína y pone los $75 adicionales que hay, realmente es absolutamente irrelevante. Al narcotráfico el diésel subsidiado o no subsidiado no es que le cambie mayormente. Al contrabandista sí. Sí le afecta. Claro. Sí le afecta, especialmente en la zona norte, porque en Colombia el diésel también es subsidiado. En el Ecuador se redujeron los subsidios. Entonces pasó de 1.80 a 2.80. En Colombia está a 2.70. Entonces, claro, ya perdieron la capacidad. No así en el caso de Perú, donde el diésel está a 4.15 más o menos. 4.20, por ahí estaba. Entonces ahí el margen todavía es interesante para el contrabandista. Ahora, regresamos al norte. ¿Qué otra cosa tenemos en el norte? Tenemos un proceso de minería ilegal en la zona de Buenos Aires que ha sido conocido desde hace muchos años y en donde la situación todavía es muy compleja. Entonces, ahí más bien se vienen los conflictos. Y evidentemente lo que hemos visto en las paralizaciones de la zona de Otavalo, Cotacachi, la zona de Ilumán, es que hay gente que está preparada, que no es el común del manifestante. El manifestante que a veces sale por la razón que sea. Algunos saldrán por convencimiento, otros saldrán por presión, otros saldrán por plata, pero ante estos también hay gente infiltrada que está con armamento artesanal, pero que lo saben manejar muy bien. Okay. Entonces, ahí es donde vemos que al momento el presidente, no sé si sigue en Imbabura en este momento, pero ha pasado en reuniones reservadas a ver cómo destraban el problema y vemos que la zona sigue complicada. Vemos que se levantan conatos en otras zonas del país también y se despeja la vía y se vuelve a tapar. Esto de aquí está generando incertidumbre en los ciudadanos y esa incertidumbre mata los procesos de inversión. Entonces, ahí vienen los temas. Necesitamos destrabar la economía. Si queremos ir a una constituyente, vamos a una constituyente para romper el estatismo que tiene el país hacia las leyes y hacia la economía. Más bien, esas son las cosas que deberíamos estar apuntando. Bueno, a ver cómo. La CONAIE ya. Concluyo. Sí. Otavalo es una zona que exporta, son comerciantes natos. Entonces es más raro todavía ver que en esa zona de comercio esté bloqueado Otavalo con los ponchos, con las lanas, con las artesanías y Cotacachi con los cueros. Completamente bloqueados en su actividad propia. Doctor, sorprende sobremanera Rodrigo Gómez de la Torre, estamos conversando con analista político. Usted también conoce el tema, siempre lo hemos entrevistado en el tema agrícola, en el tema de la producción del ganado. Pero sí, es penoso lo que está viviendo actualmente el país. El presidente enfrentado a una crisis de seguridad, combatiendo, tratando de eliminar las bandas narcoterroristas, el financiamiento también del dinero sucio que está contaminando el tejido social y por supuesto el sistema financiero del país. Y ahora con una Corte Constitucional que prácticamente deja sin piso con las herramientas legales para combatir las mismas. Estamos viendo que la situación es complicada, aún más con lo que usted nos manifiesta, los oyentes Forever, en el tema de la Sierra Norte ecuatoriana. Con indígenas que no quieren hablar, que están pidiendo, más no dialogando. Ya la curia, inclusive el cardenal Luis Cabrera, el cardenal de nuestro país, ha manifestado y ha convocado al diálogo, pero ayer ya escuchamos al dirigente indígena Maro Vargas que no quiere el diálogo. Y ante esta situación,
¿Cómo verás hasta cuánto se puede soportar esta situación que actualmente vive su sector, el sector norte, Imbabura, estamos hablando de Cotacachi, de Otavalo, que son sectores conocidísimos donde antes no existía la violencia y ahora las cosas han cambiado con el paro indígena? A ver, yo creo que hay que entender qué hay detrás del paro, porque es una zona que ha sido una zona que se ha complicado en el 19, se complicó en el 22 y ahora prácticamente es el único foco de conflicto importante que tenemos en el país. ¿Ya? Es una zona y me había olvidado Antonio antes, una zona textilera. Claro. Entonces, son temas que más bien ya han ido por sobre, digamos, la producción agrícola como tal. Ya no es una zona de pobrezas extremas. Sí hay comunidades que tienen pobreza, pero algo más hay en esa zona que no me atrevo a decirle. Creo que para eso están los sistemas de inteligencia, uno, dos, los sistemas de inclusión económica y social, para eso está el aparato del Estado, para ver cómo subsana estos problemas. Lo que estamos viviendo ahora, esperemos que se vaya solucionándose. No hay voluntad de diálogo, lo he visto de ninguno de los dos lados. El presidente también dice que no va a negociar con los terroristas, con los guerrilleros, con los manifestantes, como queramos bautizarles. Pero la realidad es que se está complicando y que ya vamos 10 días de conflicto con pérdidas económicas y evidentemente no es solamente lo que perdemos al día de hoy. Esto también incluye lo que perdemos en confianza hacia el futuro. 10 días de paralización de mercados. No es que el día 15, cuando se abra el mercado nuevamente, la gente va a comprar lo que no compró en esos 10 días. Claro. Son 10 días de pérdida total. Entonces, las cuantificaciones se darán en el tiempo, pero sí hay que buscarle soluciones a este problema que ya se está convirtiendo en estructural y repetitivo. Claro. Vemos movilización de gente de la Amazonía hacia la sierra. Vemos atuendos que no son de la sierra, son atuendos de la Amazonía. Las lanzas en Atuntaqui, en Antonio Ante, no son comunes. Claro. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas nos demuestran que hay una estructura por detrás que no es un tema de las nacionalidades, porque el Ecuador es una nación donde se respetan los pueblos, donde se respeta la etnia. Pero doctor, lo que estamos viviendo es como que yo le diga, nos vamos a Santa Rosa, donde sale el camarón. Exacto. Y vamos a bloquear los puertos. Exactamente. Para que los camaroneros no exporten y sean los mismos camaroneros los que bloqueen el puerto. Exactamente, doctor Rodrigo Gómez de la Torre, analista, usted claramente lo ha dicho. Es que pensamos que es un país que tenemos que trabajar en la unidad, pero estamos viendo que son situaciones contradictorias y ya directamente manejadas por la dirigencia indígena, claro, en una clara contaminación o infiltración de situaciones externas. Financiamiento hay, porque para tener 10 días o 8 días, como usted lo manifiesta, de paro, colapsando a un sector, como usted lo dice, turístico, un sector productor en el tema de lácteos, socavando a la sociedad civil. No sé si la sociedad civil va a tomar medidas en contra del paro indígena, pero ve sumida a esta situación de complicación, las vemos, no sé si está equivocado, ojalá se logre solventar la situación en el transcurso de estos días contra el presidente y los manifestantes, doctor Gómez de la Torre. El diálogo es la salida, el diálogo no siempre es la solución a veces, pero creo que bloquear la posibilidad de diálogo de cualquiera de las partes genera un problema. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial habían puentes de diálogo entre las diferentes potencias. Ahora necesitamos que esas puentes de diálogo se abran y que desde gobierno, en vez de salir con mensajes tan combativos como los que sale CONAIE, den el buen ejemplo. Vemos sí en Otavalo, vemos sí en Atuntaqui, en Antonio Ante, vemos sí en Ibarra, que hay una presión muy sólida de la sociedad civil porque quieren trabajar. Eso sí es evidente, eso sí está claro. Entonces, esto puede generar un detonante que puede llevarnos al otro lado. Imagínese. En donde ni el gobierno ni la CONAIE dialoguen, pero que la sociedad civil
genere un reventón hacia los manifestantes, tratando de ver cómo generar riqueza, generar sostenibilidad y poder destrabar el problema. Ojalá probablemente sea la sociedad civil que nos dé un ejemplo en este momento. Ojalá se logre solventar. Ya son hoy martes 30 de septiembre, 9 días del paro nacional y millones en pérdida. Es el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, analista agropecuario, ganadero y político. Doctor, agradecerle por estar aquí en los micrófonos de Radio Forever. Por el contrario, gracias a ustedes, y confiemos que esto de aquí se destrabe lo más pronto posible por el bien de la zona norte y por el bien del país. Será hasta una próxima ocasión, 7:19 de la mañana. Nos vamos a una pausa comercial.